Bueno, en esta clase vamos a estudiar acerca de la regla de la cadena, que prácticamente es una aplicación que se da para poder derivar, es decir, hay funciones que no se pueden derivar simplemente aplicando un teorema como lo veíamos anteriormente, sino que es necesario seguir esta regla para poder encontrar su derivada. Veamos entonces. Para derivar utilizando la regla de la cadena se debe identificar una función principal y una función interna. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a ver algunos casos en donde nos tocará identificar cuál es la función interna o, perdón, cuál sería la función principal y cuál sería la función interna. En este caso, tenemos el primer ejemplo que sería y, la función y es igual a x cuadrado más 2 y todo eso elevado a la cuarta. En este caso, esta parte en donde tenemos x cuadrado más 2 elevado a la cuarta, todo sería la función principal, que en este caso sería la potencia, es decir, la potencia sería la función principal. Ahora, la función interna sería prácticamente el polinomio que tenemos en la base. En este caso sería x cuadrado más 2 la función interna, es decir, que en este caso la función interna se está siendo elevada a la cuarta. Por lo tanto, tendríamos dos funciones. La primera, que sería la potencia en sí, la función principal, que digamos es la estructura de la función en sí, la función y la función interna, que en este caso sería la base, que podríamos llamar un polinomio base, ¿verdad? Ahora, en el siguiente ejemplo tenemos y igual a menos 2 raíz de 1 menos x cuadrado. Recordemos que en este caso, pues para poder analizarlo mejor, necesitamos convertir este radical a exponente fraccionario. Para ello, vamos a recordar primero que acá lo que está dentro del paréntesis está siendo elevado a un exponente 1 y el índice radical, ya que es cuadrado, sería 2. Entonces, para convertir esto a forma exponencial como exponente fraccionario, recordemos que si tenemos un radical de esta forma, entonces la forma como exponente fraccionario me quedaría la base, que en este caso sería a, elevada a una fracción, el exponente sería el exponente de la base a, que en este caso es n, y el denominador sería el índice radical, que en este caso sería m. A esta forma es a la que debemos convertir. Entonces, convertido nos quedaría la función y es igual a menos 2, vean, la base, que sería 1 menos x cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio. Vean, 1 sería el exponente de la base y el 2, el denominador, sería el índice radical. Que no nos confunda s-2, s-2 sería un coeficiente nada más. Ahora, en esta parte, la función principal sería la potencia, que sería 1 menos x cuadrado elevado a la 1 medio, y la función interna sería otra vez ese polinomio que tenemos por acá en la base. Ese sería para nosotros la función interna, que sería el polinomio de la base. Recordemos que acá todas esas propiedades para, para trabajar exponentes serán muy útiles. Tenemos otro caso, y es igual a menos 2x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Acá también debemos trabajar el cambio de radical a forma exponencial o forma de exponente fraccionario. Recordemos que lo que está dentro de la raíz tiene exponente 1 y el índice radical en este caso, que no se aprecia, pero sabemos que sería de 2. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Recordemos, voy a agregar por acá, por si se nos olvida, raíz de m, mésima, de a elevado a la n, eso sería la base, que sería la misma. La fracción como exponente sería el exponente de la base, que en este caso es n,
y el índice radical, que sería m. Entonces, al convertir solo el denominador, en donde está esta raíz, nos quedaría menos 2x sobre 1 menos x cuadrado, y todo eso elevado a la u medio. Ahora, en este caso, podríamos decir que la función principal sería todo, la división, por así decirlo, que llamaremos función racional, sería prácticamente la función principal, y en el denominador la función interna sería nada más el polinomio base en dicho denominador. Entonces, de esta función, como nos fijamos, primero hicimos el cambio de radical a exponente fraccionario. Eso es algo muy importante. Acá no podemos derivar utilizando el radical, sino que debemos convertir a su forma de exponente fraccionario. Y prácticamente esta base, que está siendo elevada a este exponente, que prácticamente es todo el denominador de la función racional, sería la función interna. Veamos otro caso. Tenemos la función f de x igual a menos 3 seno de 3x. Acá ya tenemos una función trigonométrica y tenemos un ángulo triple. Entonces, en este caso, vamos a decir lo siguiente. La función trigonométrica en sí, seno, sería la función principal, y la función interna será únicamente en donde tengamos el argumento de la función trigonométrica. Recordemos que ese argumento es como que si fuera el ángulo de la función trigonométrica. Por lo tanto, repasemos una vez más. Función principal sería toda la función trigonométrica, es decir, todo el seno, y la función interna sería únicamente el argumento de la función trigonométrica, o en otras palabras, el ángulo de la función trigonométrica. Veamos otro caso. Y es igual al logaritmo natural de el argumento tangente de x. Acá tengamos cuidado. La función principal sería el logaritmo natural. Esa sería la función principal, una función logarítmica. Ahora, lo que tenemos en el argumento del logaritmo natural, que sería la tangente de x, sería la función interna. En este caso, esa función trigonométrica que está adentro del logaritmo, perdón, del argumento del logaritmo, sería para nosotros la función interna. Repitamos, función principal sería prácticamente la función logarítmica en sí, y la función interna, aquella que esté en el argumento de la función logarítmica. ¿Y quién está en el argumento de la función logarítmica? Sería la tangente de x. Por lo tanto, la tangente de x se convierte en la función interna. Bueno, una vez que se identifican las funciones, se procede a, primero, reconocer la función en sí a la que vamos a derivar. Supongamos que f de u es la función que vamos a derivar, pero nos percatamos que f de u es en sí la función principal. Y u, esta u que tenemos acá, sería una función interna. Entonces, si nos percatamos que tenemos una función principal y una función interna, entonces, para derivar, tenemos lo siguiente. Para derivar la función en sí, que sería esa forma, la derivada, eso significa ese apóstrofo, recordemos algunas formas, alguna simbología o nomenclatura que veíamos en la clase anterior o en los videos anteriores acerca de cómo vamos a hacer referencia a la derivada, en este caso utilizando este apóstrofo. Entonces tendríamos la derivada de la función f de u, que sería toda la función f de u, será igual. Y acá, vean, ya sabemos que tenemos una función principal, que sería f de u. Entonces voy a derivar f de u, y esa derivada la voy a multiplicar por la derivada de la función interna, que sería solo u, que sería la derivada de la función principal multiplicado por la derivada de la función interna. Y prácticamente esa es la regla de la cadena.
Otros autores utilizan esa simbología. La derivada con respecto a x de la función principal sería igual, en este caso, la derivada con respecto a u de la función f de u multiplicado por la derivada con respecto a x de la función u. ¿Qué quisimos denotar acá? Que tenemos una función principal que sería f de u, en donde la variable es u, por eso se coloca la derivada de la función con respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x, es decir, en la primera se deriva la función principal y en la segunda se deriva únicamente la función interna. Entonces, ese sería prácticamente el teorema que vamos a aplicar de acá en adelante para derivar funciones compuestas por una principal y una función interna. Y también vamos a ver cómo esa regla de la cadena se aplica para la derivada inclusive de las funciones trigonométricas, que por cierto vamos a repasar los teoremas para derivar funciones trigonométricas. Tenemos el primero, la derivada del seno de u, y vamos a entender acá de que en este caso seno de u sería la función principal, la función trigonométrica, y en donde está u, que sería el argumento, sería la función interna. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos pidan la derivada del seno de u o de una función? Eso sería igual directamente al coseno de u multiplicado por la derivada de ese argumento, que sería solo la derivada de u. Es decir, vamos a colocar coseno del valor que tengamos acá, de u, multiplicado por la derivada de dicha función que está como argumento de la función trigonométrica. Tenemos la otra, coseno de u, la derivada de coseno de u sería igual, en este caso, menos el seno de la función u multiplicado por la derivada de la función interna, que sería la derivada de u. Ahora tenemos la derivada de la tangente de u. En este caso, eso sería igual a secante al cuadrado de la función u, esa función u, multiplicado por la derivada solo de la función que aparezca en el argumento de la razón trigonométrica. Y tenemos el otro teorema con el que vamos a trabajar, que sería la derivada de la cotangente de u, sería igual, en este caso, a menos cosecante cuadrada de la función u, esa función que esté por acá, multiplicada por el argumento de la derivada, ese apóstrofo, eso significa la derivada del argumento que aparezca en la función trigonométrica. Esos serían los teoremas que vamos a aplicar si nos aparece cualquiera de esas razones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente o cotangente. Entonces, veamos algunos ejemplos. Vamos a aplicar la regla de la cadena para encontrar la primera derivada. Tendríamos el ejemplo 1, encontrar la derivada de y es igual a 3x cuadrado menos 2 y todo eso elevado al cubo. Bueno, primero vamos a recordar cuál teorema vamos a utilizar, que en este caso sería la regla de la cadena. Recordemos que la función principal sería prácticamente toda la potencia y la función interna sería lo que aparece como base. Ahora, la primera derivada, así lo vamos a colocar, eso significa la función y ya con el apóstrofo significa la primera derivada de la función y o la derivada de y, así lo podemos decir. Bueno, en este caso si aplicamos la regla de la cadena, recordemos que la regla de la cadena nos decía que si teníamos la derivada de esta función iba a ser igual a la derivada de la función u, f de u, multiplicado por la derivada solo de u. Ese era el teorema
que habíamos denotado anteriormente. Entonces, en este caso me quedaría la función principal sería toda la potencia. Tendríamos la potencia, vean, la voy a colocar así. Y este símbolo, esta notación significa que ahorita nada más con este símbolo estoy indicando que voy a derivar, pero el proceso de derivar lo voy a hacer en el paso siguiente. Por el momento solo estoy indicando. Estoy diciendo que voy a derivar la función principal, que sería todo, y lo voy a multiplicar por la derivada de la función interna. La función interna sería solo lo que aparece adentro del paréntesis, que en este caso también tengo que denotar que vamos a derivar la función que está adentro del paréntesis. Vean, acá estoy diciendo que voy a derivar toda la función. Y acá estoy diciendo que voy a derivar únicamente la función interna o la función que aparece dentro de la función principal. Entonces, ahora, repito, acá teníamos indicado la derivación. Ahora sí, en el siguiente paso vamos a derivar directamente. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos 3x cuadrado menos 2 y todo eso elevado al cubo. Es importante que en esta parte todo lo que está dentro del paréntesis ustedes lo deben ver como una sola variable, es decir, como que si tuvieran a al cubo. Y en este caso, ¿qué hacíamos? Cuando teníamos a al cubo, lo que se suele hacer es que, y derivamos, cuando derivamos esta parte, lo que se suele hacer es que el 3 multiplica la base y al 3 le restamos 1. Y por eso ahí nos quedaría 3 por a elevado al cuadrado. Esa sería la derivada de una función como esa. Entonces, ustedes imagínense que acá toda esta base es como que si fuera esta letra A, que está elevada al cubo. Es decir, toda la base está elevada al cubo. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el siguiente paso, el 3 pasaría a multiplicar a la base, 3 multiplicando a toda la base, y al 3, a este 3 que está como exponente, le voy a restar 1, tal y como hicimos acá. Si ustedes se fijan, es similar, lo único que acá la base es A y aquí la base es todo el paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis. Bueno, ya en este paso ya derivé esa derivada indicada. Ahora esta sería la otra que tenemos que derivar. Una vez derivamos, ya quitamos el apóstrofo, que sería el símbolo de la derivada. Ahora, derivemos esta parte, nos quedaría la derivada de 3x cuadrado. Recordemos, si tenemos 3x cuadrado, entonces el 3 se multiplica por el 2 y a la base, al exponente de la base, le restamos 1. Significa que acá nos quedaría 6x elevado a la 1. Vean, esos procesos muchas veces los suelen hacer mentalmente, pero si no es de las personas que puede hacer esos procesos mentalmente, pues lo puede hacer ahí aparte, manualmente, y no hay ningún problema. En este caso, la derivada de 3x cuadrado sería 6x. 6x. ¿Qué sucede con la derivada de menos 2? Como menos 2 es una constante, entonces ahí prácticamente al derivar se vuelve 0. Recordemos que la derivada de una constante es 0. Entonces acá ya derivamos esta función, vean que era la función interna, y para continuar con el procedimiento, acá 3 menos 1 sabemos que es 2, entonces nos quedaría 3 multiplicado por toda la base, elevado a 3 menos 1 que sería 2. Vean, es similar a esto, lo único que cambia es la base. Acá la base es A y acá la base es todo el paréntesis. Multiplicado por 6x. Bueno, acá vamos a tener el cuidado que este 3 no se puede multiplicar por lo que está dentro del paréntesis por una sencilla razón. El 2 que tenemos como exponente. Este 2 que aparece como exponente es como una llave para el paréntesis, significa que nada entra, nada sale, a no ser que se resuelva la potencia. Pero significa que en este caso el 3 no se puede multiplicar por ninguno de los dos valores que están adentro del paréntesis. Pero el 3 sí se puede multiplicar
por el 6x que tenemos acá. Entonces, 3 por 6x sería 18x. Por lo tanto, la primera derivada, o la derivada de y, sería igual 3 por 6x, sería 18x, y todo eso multiplicado por la potencia. 3x cuadrado menos 2, y todo eso elevado al cuadrado. Y esta sería la solución que andábamos buscando. Es decir, que la derivada para esta función, que tiene una función principal y una función interna, sería esta que tenemos por acá.